muchísimas gracias por la introducción y por la bienvenida. Aprovecho para saludar a todos nuestros amigos que se conectan hoy. Nuevamente estamos aquí gracias al apoyo de Care y de Inteligencia Dental que hacen posible que me conecte esta tarde con ustedes. El día de hoy voy a tratar de continuar con lo que hemos estado platicando en los últimos webinars en cuanto a temas de adhesivos autocondicionantes. Después hablamos de un material en especial que es Nexus 3 y el día de hoy vamos a tratar de juntar ambos conceptos o ambas teorías que hemos visto para ya enfocarlo a nuestra cementación o adhesión de restauraciones indirectas. Entonces, voy a tratar de tocar todos los puntos y como la vez pasada hubo un poquito de problemas con la conexión, voy a apagar mi cámara y al final la vuelvo a prender para que eso no sea factor que nos esté retrasando. ¿Ok? Entonces, empezamos ya con el tema y nosotros tenemos que recordar que una restauración indirecta o prótesis fija se va a retener a nuestros dientes de dos mecanismos fundamentales. Uno es mediante acciones o métodos mecánicos y otro va a ser por una cuestión química. Mediante esto, una restauración como tal se va a poder quedar retenida en el diente. Cuando yo hablo de mecanismos mecánicos, ¿a qué me refiero? Tengo que saber la diferencia que yo puedo llegar a tener en mi preparación, tanto macromecánica como micromecánica. ¿Cuál es la diferencia de estos dos conceptos? Macromecánica es cuando se refiere a la propia preparación, es decir, que mecánicamente la preparación por características propias de esta misma tiene retención la restauración. Me refiero a cuando hay paralelismo entre las paredes, más o menos de 3 a 5 grados de inclinación, una altura mínima de 4 milímetros y cuando llegamos a tener surcos o cajas, eso como tal le está dando de retención macromecánica a mi restauración. Cuando yo me refiero al término de micromecánica, me refiero a cuestiones que yo no puedo ver, sino que yo necesitaría un microscopio para poder realmente afirmar que tengo ese tipo de retención. Y esto es mediante rugosidades que van a tener tanto la restauración como el diente y que en estas microrugosidades se va a quedar alojado y atrapado el adhesivo y mi material con el que me voy a adherir y de esta forma causo una micro retención en estas rugosidades. Si yo puedo juntar ambas, tanto macro como micromecánica, obviamente la retención mecánica va a ser mucho más fuerte. Y si a esto le agrego la retención química, que esto es mediante el fenómeno de quelación que tenemos en muchos materiales en los cuales el monómero o el material con el cual me voy a adherir se une químicamente con el calcio de la hidroxiapatita. Entonces, de esta forma, además de la macromecánica y micromecánica, tengo unión química, formación de enlaces covalentes, que obviamente va a formar o voy a tener en mi restauración una retención mucho más fuerte y por lo tanto no se va a despegar. Si yo me refiero a esta cuestión química, tengo que entender que si hablo de materiales resinosos con los cuales me voy a adherir, voy a tener dos opciones. Voy a utilizar monómeros o adhesivos que tengan 10 MDP y también puedo utilizar materiales que tengan otro monómero funcional que es el GPDM. Ambos tienen la misma función y su función principalmente es grabar los tejidos, sobre todo la dentina, porque el esmalte no es suficiente. El esmalte siempre vamos a requerir que se haga una colocación de ácido grabador y estos monómeros como tal van a, además de esta parte de provocar un patrón de grabado en la dentina, también tiene esta función de unirse químicamente al calcio. Entonces, los monómeros funcionales de los sistemas adhesivos y de los materiales resinosos con los que nos adherimos, alguno de esos puede tener estos componentes y estos son los responsables de poder tener este tipo de unión química. Cuando yo estoy hablando de forma general de todos los cementos definitivos
con los cuales yo voy a emplear para poder colocar una restauración indirecta, voy a poderlos clasificar muy fácilmente entre convencionales y resinosos. Los convencionales son los que comúnmente estudiamos en la universidad y que ya cada vez se utilizan menos o algunas veces, perdón, ya ni los utilizamos, que es el fosfato de zinc, el policarboxilato de zinc y el ionomoro de vidrio, que no es que sean malos, simplemente que en su momento cumplieron muy bien con las necesidades que requerían los materiales en ese momento, y el día de hoy pues tenemos materiales que tienen propiedades mejores y que por lo tanto sería mucho mejor el usar los resinosos. Pero bueno, tenemos que seguirlos mencionando porque muchas veces nos podemos enfrentar en situaciones en la universidad o en el servicio social o en algún lugar en el que no tengamos resinosos, pues todavía igual podríamos llegarlos a utilizar. ¿Cuál es su característica principal? Que va a haber una reacción ácido-base y que esto me va a formar una sal. Y por lo tanto, nosotros comúnmente llamamos a este tipo de materiales cementos y que voy a utilizar el concepto de cementación como tal. ¿Por qué? Porque tengo una base agua y que a su vez esto va a formar una sal. Y por lo tanto le damos este nombre a ese tipo de materiales y que precisamente por esta cuestión de que fueron los primeros que estamos utilizando, pues ahora a todos los materiales con los cuales nos adherimos le llamamos cementos, cosa que no debería de ser así. ¿Por qué? Porque la siguiente categoría, que son los materiales resinosos definitivos, obviamente no son a base de agua, no tienen ácido base, no tienen este tipo de formación desde sales. Más bien lo que tenemos es una polimerización, una reacción de formación y unión de monómeros que a su vez pues obviamente van a provocar la polimerización, ya sea mediante una cuestión química o autopolimerizable como por una reacción fotopolimerizable, que estos van a ser los iniciadores y activadores de la polimerización. Por lo tanto, decir que un material resinoso es para cementar o que cementas, digamos que una cuestión ahí de vocabulario, pues no sería como el mejor calificativo. Más bien es un material que va a polimerizar, no que va a endurecer o a fraguar, que normalmente a veces le llegamos a decir a ese tipo de materiales. Entonces, cuando yo hablo de cementación con los materiales convencionales, como el fosfato, policarboxilato y el número de vidrio, en los artículos en inglés lo identificamos mucho más fácil porque a este tipo de materiales les dicen luting. ¿Por qué? Porque voy a cementar, voy a utilizar un material convencional. Pero cuando yo ya estoy hablando de resinosos, entonces ya la cuestión cambia. ¿Por qué? Porque hay veces que podemos utilizar un material convencional como el ionómero de vidrio, pero se le puede agregar resina, que es el famoso ionómero de vidrio modificado con resina. Y esto es un híbrido. Es como que la unión de los dos mundos, tanto de la cuestión convencional del ionómero como la parte resinosa. Y esto como tal, pues le brinda al ionómero de vidrio una mejor resistencia. Y por lo tanto, me podría dar el beneficio de poderlo utilizar en otro tipo de procedimientos. Entonces, en este caso, al ser un híbrido, voy a tener lo mejor de un mundo, que es el ionómero de vidrio, que tengo liberación de flúor y esta capacidad de unirme químicamente con la dentina. Y también, a su vez, el mundo de la resina me va a dar como consecuencia tener mayor fuerza, ser insoluble, tener mayor fuerza a la tensión y a la compresión. Y esto automáticamente me pone al ionómero de vidrio en otro nivel. Pero obviamente al seguir teniendo ciertos componentes de un material convencional, no va a tener exactamente las mismas características que un resinoso. Sin embargo, pues obviamente yo considero que si soy, digamos que de la vieja escuela que me gustan los ionómeros de vidrio y confío en ellos, yo trataría de escalar al siguiente nivel utilizando un ionómero de vidrio modificado con resina, porque voy a tener los beneficios del ionómero de vidrio, que también es un poquito más compatible con la humedad, que prácticamente no necesito ningún tipo de acondicionamiento previo porque simplemente se coloca el material y es muy fácil de hacer cementación con ese tipo de materiales y que por esa razón todavía
se siguen utilizando. La verdad es que estos materiales cada vez los vemos con menor frecuencia en los depósitos y cada vez se solicitan menos. ¿Por qué? Porque justamente los resinosos han venido a ocupar o acaparar todos los usos que le damos a los materiales con los cuales nos vamos a adherir. Entonces, si ya vemos en unas características físicas como tal de los materiales, pues nos vamos a dar cuenta que a la compresión, a la tensión, puede tener mucho más resistencia en los materiales que son reforzados con resina a un ionómero de vidrio convencional. Vean los números como de 160 con resina baja a 111 megapascales cuando es un ionómero convencional. En la tensión igual bajan solo los niveles prácticamente en todas las características físicas que yo puedo evaluar a los materiales. Me voy a dar cuenta que los reforzados con resina van a tener mejores resultados. Por lo tanto, es una excelente opción para algún tipo de material que ahorita vamos a platicar. Hay artículos que precisamente tomando en cuenta este tipo de materiales que no es que sean malos, simplemente pues han ido sacando otro tipo de materiales, nos mencionan que por la misma situación de que tiene resina este material, se podría colocar en algunos tipos de materiales restauradores un primer con MDP previo a la colocación de ionómero de vidrio modificado con resina, lo cual viene a cambiar un poquito a lo que estamos acostumbrados porque el ionómero de vidrio normalmente no se acondiciona de ninguna forma, simplemente se coloca en la restauración y se lleva a boca. Pero aquí te mencionan que por esta, digamos que unión con resina, si a las restauraciones, por ejemplo, metálicas o de circonia le colocas previamente un primer, te puede mejorar la fuerza de adhesión. Entonces ya no tienes igual el beneficio de utilizar al material solito porque ahora lo tienes que condicionar, pero te suma. Entonces yo soy de la idea que todo lo que te sume hay que tratarlo de utilizar. Si yo veo que hay algún protocolo que me va a restar fuerza de adhesión, entonces ese justamente trato de evitarlo. Pero aquí en este artículo, igual el doctor Marcus Platz, que yo sigo mucho, está como parte de los autores y nos menciona que podría ser una opción. Entonces, por estas mismas características que tiene el ionómero de vidrio modificado con resina, que ha mejorado mucho a un convencional, por eso es que podríamos decir que está muy indicado el colocar ionómero de vidrio modificado con resina en restauraciones metálicas de cualquier tipo, ya sea coronas, inlays u onlays, si todavía llegan a ser metálicas. En metal porcelana, coronas metal porcelana sería una muy buena opción porque les digo, prácticamente no hay que condicionar nada, porque los metales no se acondicionan prácticamente de ninguna forma. Lo único que se hace es realmente tener una buena limpieza de la parte interna. Y también algo que nos podría ayudar un poco es arenando la parte interna del metal. Pero realmente es muy fácil cementar un metal porcelana. ¿En qué otras podría estar indicado y me va a dar buenos resultados? En inlays de circonia. ¿Por qué específicamente inlays? Porque justamente una inlay, como sabemos, es una restauración que va a estar dentro del diente. Por lo tanto, las mismas paredes del diente le van a dar retención. Es decir, no depende al 100% del material con el que estoy adhiriendo esta restauración. Tiene paredes, por lo tanto, tiene macromecánica. Por eso es que te dicen que está muy indicado hacer este tipo de restauraciones con circonia. ¿Dónde es cuando empezamos a bajar un poquito de, de ser el material ideal? Es cuando ya bajamos a coronas de circonia. ¿Por qué? Porque aquí las coronas como tal ya no tienen tanta retención mecánica como una inlay, porque obviamente esto va fuera de y si no tiene las características mecánicas ideales que hace rato platicamos, lo de la altura, el paralelismo, pues digamos que el cementarlo con un ionómero de vidrio modificado con resina tal vez no va a ser el mejor. Pero si yo tengo una corona de circonia con un muñón, con una preparación que tiene más de 4 milímetros o 4 milímetros de altura, paredes súper paralelas, quiere decir que utilizar este material va a ser una buena idea, no va a ser algo descabellado. ¿Por qué? Porque la retención se está repartiendo entre la misma macromecánica de la preparación y el material restaurador con su material con el cual me voy a adherir.
Donde sí, doctores, no considero que esté indicado hacer ese tipo de eh, adhesión es cuando utilizo restauraciones que tengan sílice, es decir, feldespáticas o de disilicato de litio, y a su vez también restauraciones que tengan muy poca micro retención. ¿Qué ejemplos son de ese tipo de restauraciones? Las carillas y las overlays. ¿Por qué? Porque justamente estas preparaciones para este tipo de restauraciones son cero retentivas. Están literal sobrepuestas y dependen al 100% de la fuerza de adhesión para que estas restauraciones no se desalojen. Por lo tanto, no es que no se pueda, pero no es el más recomendable justamente porque los que son completamente resinosos tienen mayor fuerza de tensión y de compresión, que son principalmente las cargas o las fuerzas que van a estarse ejerciendo en los dientes que causan que se desaloje una restauración. Así que ya he llegado a escuchar que aún así, aunque se utilicen convencionales, no va a pasar nada. Yo honestamente no me quiero arriesgar y si yo sé que ya está establecido que los resinosos funcionan mejor en este tipo de restauraciones, pues obviamente lo voy a hacer y no voy a arriesgar mis procedimientos adhesivos. Cuando ya, doctores, me enfoco directamente en restauraciones cerámicas, entonces aquí sí ya tendría que hablar completamente de materiales que son resinosos, ya no de convencionales o de híbridos. ¿Por qué? Porque justamente esos materiales van a requerir toda la fuerza de adhesión posible. Entonces, un cemento o material resinoso para adherir como tal no es otra cosa más que un composite o resina que tiene menor relleno. Y esto justamente se brinda o se cambian las características para que a su vez pueda tener una mejor adaptación el material en la restauración. ¿Por qué? Porque si yo tengo una resina que tenga mucho relleno y la quiero utilizar para cementar, el mismo relleno va a hacer que la resina no fluya. Entonces, por esta situación de que no va a fluir, me podría generar una discrepancia en el sellado de la restauración. Entonces, para que eso no suceda, a los materiales que utilizamos para adherir restauraciones indirectas, las casas comerciales le bajan la cantidad de relleno, tengo más matriz y por lo tanto la resina es más fluida. Ahora, no quiere decir que con una resina convencional no se pueda hacer adhesión a restauraciones indirectas. Todos hemos escuchado o visto alguna vez el protocolo de cementar restauraciones con resina calentada. ¿Y qué es esto? Posiblemente una resina convencional, la cual se le agrega calor y el calor lo que va a hacer es bajar la viscosidad que tiene la resina para que por lo tanto pueda entrar en todos esos microespacios y en el gap que va a haber entre restauración y diente. Es un protocolo mucho más sensible. ¿Por qué? Porque dependes muchísimo de tener una temperatura ideal para poder tener esta fluidez de la resina y que utilices un ultrasonido en seco con una punta plástica para vibrar la restauración y que por lo tanto vaya sentando. Porque créanme que yo lo he hecho algunas ocasiones y si tú no lo haces tal cual, te puedes meter en problemas por no tener los equipos ideales para hacer este tipo de procedimientos. Entonces, eh, no es que no se pueda, sí se puede, nada más que su complejidad aumenta. Si ustedes no se quieren meter en problemas, utilicen un material resinoso 100% que ya sabemos de antemano que no lo tengo que calentar y que ya por sí solo va a tener la viscosidad necesaria para poder adherir. Entonces, ¿en qué casos van a estar indicados la utilización de estos materiales? Cuando yo necesito tener una fuerte retención micromecánica. ¿Y por qué necesito tener una fuerte retención micromecánica? Porque la macromecánica no la tengo. Por ejemplo, en una carilla, en una overlay, que no tengo las paredes paralelas, que no tengo surcos, no tengo cajas, no tengo esas características propias de una macromecánica, entonces tengo que suplirlo mediante micromecánica. Y la micromecánica, como lo platicamos anteriormente, la voy a tener cuando yo tengo procedimientos de grabado o de arenado en mi restauración y en mi diente. Entonces, ahí es donde voy a valerme de esos materiales.
tiene que ir de la mano con adhesivos, con sistemas adhesivos para que esos materiales puedan funcionar. Hay algunos materiales de adhesión de restauraciones indirectas que ya tienen muchos componentes que los adhesivos cuentan. Hay que saber cuáles sí y cuáles no para que entonces yo los pueda utilizar de la mejor forma, porque muchas veces, doctores, ahí es donde tenemos el error de utilizar los materiales, que luego no sabemos cuál es el material ideal para cada adhesivo o si alguno no necesita de algún adhesivo previo y por lo tanto podemos restarle características a mi material. Por lo mismo que mencioné anteriormente, voy a utilizar estos cementos resinosos para preparaciones con poca retención macromecánica, es decir, carillas, overlays, tabletops o boneless que también le llegan a llamar. Ahora, no quiere decir que para una corona que tenga mucha retención macromecánica no los puedo utilizar. No, para nada, al contrario. Hasta sería muchísimo mejor porque estoy teniendo demasiados medios de retención y por lo tanto esa restauración va a ser muy difícil que se llegue a desalojar. Por lo tanto, como les mencioné, todo lo que sea sumar a mis protocolos y a la fuerza de adhesión que voy a tener en mis restauraciones, siempre lo voy a tratar de hacer. Entonces, ¿qué ventajas yo voy a tener de los resinosos en comparación con los convencionales? ¿Tengo adhesión a esmalte y dentina? Sí, ¿por qué? Porque yo voy a utilizar un sistema adhesivo, ya sea mediante una técnica de grado total, de grado selectivo, adhesivos, monómeros funcionales, y que lo puedo tener tanto en el esmalte como en la dentina. Ya todos sabemos, y no vamos a entrar en detalle, que el esmalte como tal es un tejido que tiene una adhesión mucho más duradera, mucho más confiable que la dentina, porque la dentina tiene características propias que la hacen complicada. Pero bueno, el chiste es poder tener materiales que tengan adhesión a ambos tejidos. Tengo mayor fuerza a la comprensión y a la tensión. Esto es un hecho. A la compresión de forma indirecta. ¿Por qué? Porque voy a estar teniendo mis materiales en constante fuerza de compresión de forma indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque obviamente la que está recibiendo la fuerza como tal es la restauración indirecta al estar ocluyendo, al estar masticando, la fuerza cae directamente en la restauración indirecta, pero esto a su vez la va a transmitir a la parte interna. ¿Y quién es el primero que va a recibir esta fuerza? Pues nuestro material con el que nos adherimos, nuestro cemento. Así es que este cemento o este material con el que me voy a adherir debe de ser resistente a esta compresión y también a la tensión, que es justamente la misma fuerza, pero al revés. Entonces aquí voy a tener fuerzas así que me van a desalojar o me van a querer manejar la restauración hacia afuera, hacia la parte externa, y que también mi cemento tiene que ser resistente a estas tensiones. Y algo que es muy importante, doctores, no es como los convencionales o como el ionómero de vidrio modificado con resina que funcionan bien en algunos materiales y en otros no. Aquí en este caso es compatible con todos. O sea, yo puedo utilizar cualquier tipo de material restaurador y mi cemento va a funcionar correctamente. En algunos más, en algunos menos, pero todos van a poder ser utilizados con ese tipo de materiales. Ahora, cuando yo estoy utilizando ese tipo de materiales, yo tengo que entender que tengo dos opciones. Una es tener un material resinoso que sea fotopolimerizable y otro que va a ser quimiopolimerizable. ¿Por qué es importante esto, doctores? Porque también tengo que entender que hay, digamos, con una familia extra que son los duales, en el cual yo voy a tener un material que puede polimerizar tanto por luz como por una cuestión química. Y de acuerdo a la situación o de acuerdo al caso, pues va a ser el material que yo voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar estos materiales fotopolimerizables o duales, tengo que saber en qué casos me van a funcionar mejor. Entonces, los fotopolimerizables van a funcionar mejor en materiales que van a permitir el paso de la luz. ¿Qué materiales permiten el paso de la luz? Pues obviamente materiales que sean translúcidos, materiales que no tengan mucho grosor de más de 1 milímetro, que tal vez no permita que pase la luz correctamente. Y esto me va a ayudar a que obviamente la luz pase a través del material restaurador, llegue a los iniciadores y activadores de la polimerización y entonces mi cemento o mi material se pueda polimerizar. Si, si yo utilizo un material que no tiene estas características, pues obviamente no puedo utilizar un material fotopolimerizable. ¿Cuál es el mejor ejemplo que yo tengo de un caso en el cual tengo que utilizar fotopolimerizables?
son las carillas. ¿Por qué? Porque las carillas normalmente las voy a hacer con materiales que son translúcidos, como las feldespáticas o en menor proporción el de silicato de litio, y que van a poder permitir el paso de la luz. Una súper ventaja que también tiene estos materiales es que como obviamente no van a polimerizar hasta que no esté en contacto con la luz, me da mucho mayor tiempo de trabajo. Y justo cuando yo estoy adhiriendo 6 u 8 carillas, lo que yo menos quiero es tener presión de tiempo, porque de por sí para mí es un proceso estresante por todas las características que me lleva a tener una restauración tipo carilla, en el cual tengo que cuidar que no se mueva, tengo que cuidar no hacer mucha presión, quitar excedentes, etcétera, etcétera. Yo quiero tener esta libertad de poder manejar mis tiempos. Y si yo utilizo un material que polimerice de forma dual, tengo el tiempo en contra. Por lo tanto, para mí sería, digamos, que el material ideal para ese tipo de procedimientos. De los materiales duales se ha comprobado que tienen mayor cambio de color a largo plazo. Por lo tanto, cuando yo hago un tratamiento estético en el cual yo quiero que mi restauración o mis carillas se queden del color que yo las puse, pues obviamente voy a utilizar un material que no cambie de color, que en este caso son los fotopolimerizables. Porque si utilizo un dual, corro el riesgo que a lo mejor a los 6 meses o al año el paciente te esté hablando para decirte que las carillas le cambian de color y que tú le habías prometido que no cambiaba. Y es que no cambió la porcelana, más bien cambió el sustrato, es decir, el color del cemento. Por lo tanto, no sería la mejor opción un dual en este tipo de restauraciones. Ahora, cuando yo tengo restauraciones sin acceso a la luz o de mayor grosor, entonces los duales van a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque a pesar de que la luz no llegue, aún así se va a polimerizar. Ahora, hay que tener mucho cuidado, doctores. No porque sea dual, entonces no le voy a poner luz. Siempre voy a tratar de ponerle luz a pesar de que yo sé que no va a ser de la mejor calidad, ya sea por el material o por el grosor. Por lo cual, yo tengo que aplicar luz para tratar de que el factor de conversión de mi cemento posiblemente sea más alto, porque está comprobado que los materiales que son duales tienen un factor de conversión mucho mejor cuando yo les coloco luz. Ahora, ¿qué pasa con un metal porcelana? Que yo sé que la luz no va a pasar a través del metal, no importa. Yo lo que trato, igual a lo mejor llega, a lo mejor no llega, pero yo por lo menos me quedo tranquilo de que en la parte donde está mi línea de terminación, ahí estoy fotopolimerizando, que es una zona crítica de mi cemento y que por lo tanto voy a tratar de que esto esté polimerizado lo mejor posible. Entonces ahí lo puedo colocar la luz y de esta forma poder tener mejores características de mi cementación. Ahora, como les mencioné, doctores, los materiales que son resinosos van de la mano con los sistemas adhesivos, muy de la mano con los sistemas adhesivos, porque hay muchos que tienen características propias de los adhesivos y que por lo tanto me van a ayudar para que justamente no sea necesario colocar adhesivos. Ahora, yo tengo que saber en cuáles sí y en cuáles no, porque si no, entonces obviamente yo voy a tener problemas con mi tipo de materiales y de cementación. Entonces, siempre coloco este tipo de diapositiva para que nosotros recordemos de qué adhesivos estoy hablando cuando hablo de diferentes sistemas de adhesión, porque tengo adhesivos de cuarta, quinta, sexta, séptima, guión, octava, que prácticamente son el mismo concepto, y que yo debo de saber que los que son de cuarta y quinta generación van a funcionar muy bien con una técnica de grado total, pero los de sexta y séptima u octava, que también le llamamos universales, van a funcionar muy bien con la técnica de grabado selectivo. ¿Por qué? Porque los que son de sexta y universales van a grabar, tienen esta capacidad de grabar la dentina. Por lo tanto, no tengo que utilizar una técnica de grabado total. Para eso justamente es para que evites el colocarle ácido fosfórico a la dentina. Así es que tomando en cuenta este tipo de características de mis sistemas adhesivos, voy a entender cómo van a funcionar mis sistemas de adhesión de restauraciones indirectas o mis cementos resinosos para que se entienda. Voy a tener cementos resinosos o materiales resinosos que les podemos llamar etch and rinse. ¿Qué quiere decir esto? Que son materiales que necesitan forzosamente hacer todos los pasos, todos los protocolos para que el material funcione. Es decir, necesito hacer una técnica de grabado total o grabado selectivo del esmalte, más un sistema adhesivo, ya sea de un solo paso o de 2 pasos, con el que yo quiero utilizar,
más un cemento resinoso. Esto, a su vez, como yo estoy haciendo todo paso por paso, me va a dar mayor fuerza de adhesión. Está comprobadísimo, doctores, y siempre yo lo he tratado de repetir, que yo entre más pasos meta en mis sistemas adhesivos, yo voy a tener mayor fuerza de adhesión. ¿Que es más difícil y que es más sensible a errores? Sí, eso es un hecho. Pero si lo hago todo bien, voy a tener mi recompensa teniendo mayor fuerza de adhesión. Ahora, ¿en qué tipo de materiales o restauraciones yo requiero la mayor fuerza de adhesión? Pues justo en los que yo sé que no tengo retención macromecánica. ¿Y cuáles son los que no tienen macromecánica? Pues las carillas y las overlays o bonis que estamos haciendo actualmente, que dependen 100% de la adhesión. Entonces, en la medida de lo posible, si yo puedo utilizar materiales o sistemas que me lleven a hacer todo paso por paso, pues obviamente le estoy brindando a mi restauración mucho mayor fuerza de adhesión. Ahora, tengo otro tipo de materiales que son los resinosos convencionales. ¿Estos cuáles son? Estos ya son duales como tal. ¿Y qué característica tienen de uso? Voy a necesitar forzosamente un adhesivo previo a la colocación de este material. ¿Necesito grabar? Sí, dependiendo qué tipo de restauración voy a adherir. Por ejemplo, si es una carilla y tengo esmalte, yo sé que mis materiales que yo tengo ahí, ya sea universales o de sexta generación, no van a ser lo suficientemente fuertes para adherirme al esmalte. Entonces necesito previamente utilizar ácido grabador. En la dentina sí puedo simplemente utilizar o un universal o uno de sexta generación, pero va a fuerza. ¿Por qué? Porque el material resinoso de cementación no tiene la capacidad de grabar, ¿ok? Simplemente es una resina dual que va a polimerizar por luz y por una cuestión química. ¿Y qué es lo importante de estos monómeros, o más bien de estos adhesivos que se tienen que colocar previamente? Que tienen los monómeros funcionales que platicamos anteriormente, que me brindan la unión química al diente y que van a ser los responsables de grabar la dentina. Entonces, puedo tener adhesivos que tengan 10 MDP y puedo tener adhesivos que tengan GPDM. ¿Quiénes tienen 10 MDP, doctores? Prácticamente todas las casas comerciales. 3M, Ivoclar, Visco, Curaray, justo Curaray pues es el creador de este monómero, y GPDM lo van a tener solamente los adhesivos de la familia Optibond. Por lo tanto, si yo quiero tener un monómero, más bien un adhesivo que tenga la capacidad de grabar, digamos que el Optibond XTR o Optibond Versa, que en Centroamérica todavía tiene ese nombre de Versa, sería mi mejor opción. Pero repito, tienen que ir acompañados de su cemento. No los puedo separar. En este caso vienen juntos. Ahora, los siguientes materiales que son los autoadhesivos, que ya no son convencionales, ¿qué diferencia tienen? Que justo el monómero funcional ya no está en el adhesivo, sino ya está adentro del material resinoso. Por lo tanto, este tipo de materiales no necesitan de ningún adhesivo previo. ¿Por qué? Porque el componente ya está dentro del material. Solamente tendría que hacer grabado selectivo del esmalte si tengo esmalte, pero por ejemplo una corona que no tengo esmalte en teoría, pues no tendría que hacer nada. Ya la parte que va a grabar y que va a unirse químicamente al diente ya va adentro del material. Por lo tanto, pues me da una gran ventaja porque solamente tengo que hacer un solo paso. Es una adhesión o una cementación muy rápida. Entonces, pues obviamente por esta situación de que es muy rápida y que todo viene integrado, pues podríamos pensar que sería, digamos, que el material ideal, pero no siempre es el material ideal por estar simplificando pasos. Hay características propias de los autoadhesivos que tengo que tomar en cuenta. ¿Necesito grabado selectivo del esmalte? Sí, a fuerza, porque el monómero funcional que va dentro no es suficientemente capaz de grabar el esmalte. Tengo componentes hidrofílicos por su pH ácido, entonces esto podría ser algo en contra porque a tener mayor cantidad de monómeros hidrofílicos por esta necesidad de ser ácido para grabar, pues obviamente me podría dar como resultado una mayor hidrólisis a largo plazo. Algo que es importantísimo, que es el siguiente punto, doctores. Este material obviamente es ácido por sí solo. Se va a neutralizar o va a alcanzar su neutralidad con el relleno alcalino que tiene el mismo material y con los grupos de fosfato de la hidroxiapatita. Entonces,
Si yo no tengo hidroxiapatita, es decir, si yo no tengo calcio en mi preparación, obviamente este material no se va a neutralizar. Por lo tanto, necesito a una preparación, a un diente que tenga esmalte y dentina, que estén presentes. Si yo no tengo dentina y esmalte presentes, entonces este material, digamos que no va a ser el ideal. ¿Por qué? Porque esta necesidad que tiene de poderse unir con los tejidos dentarios no la va a poder hacer. Y entonces, ¿qué me trae como consecuencia? Que no se pueda neutralizar. Entonces, esto podría, digamos, que ser un factor que en contra de estos autoadhesivos. Lo que sí es una realidad es que es más rápido, sí. Tengo menor sensibilidad de errores. ¿Por qué? Porque pues solamente es un paso. Es muy difícil que yo me equivoque con un solo paso. Tengo más riesgo de equivocarme cuando tengo que hacer más. Y obviamente, por esta situación de tener monómeros funcionales, pues tengo mayor retención química. ¿Por qué? Porque se van a unir químicamente con el calcio de la hidroxiapatita. Entonces, ¿en qué casos son los ideales, doctores? Como en este, ¿ok? En el cual yo tengo una preparación que tengo puro tejido dentario, es decir, esmalte y dentina presentes. No tengo reconstrucción, no tengo sellado inmediato de la dentina, no tengo resin coating, no tengo nada. Está, digamos, que la dentina o el esmalte virgen, simplemente están preparados. Ahí, en estos casos que son muy selectivos, porque obviamente hay situaciones en las que obviamente no tengo esas características. En estas situaciones es cuando estos materiales van a funcionar muy bien porque tienen todos los componentes para poder funcionar para lo cual fueron hechos. Y fueron hechos justamente para estar en contacto con los tejidos dentarios. Así es que si yo no tengo esas características, yo podría pensar que tal vez no sería mi mejor elección. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un protocolo para mejorar mi adhesión a dentina de sellado inmediato, en el cual hago una preparación y antes de tomar impresión o antes de ajustar mi provisional, le hago el sellado inmediato que nos habla Pascal Mañé desde el 2005 con Optivo Nefel, pues ¿qué quiere decir? Que ya no tengo dentina, ahora tengo una dentina hibridizada y que por lo tanto el material autoadhesivo pues no va a poder funcionar correctamente porque ya no tiene dentina con quien unirse, esa dentina está cubierta por mi sellado inmediato. ¿Qué sucede cuando no hice sellado inmediato, pero hice un resin coating, que prácticamente viene siendo lo mismo? Es una protección que le doy a la dentina y a mi adhesivo mediante la colocación de una capa hidrófoba de resina fluida. Si yo tengo esas características en un diente, ¿ok? Y yo quiero utilizar un autoadhesivo, ¿qué va a suceder? Que justamente aquí ya no tengo dentina. Todo esto es una capa de resina que está cubriendo la dentina y que por lo tanto no voy a tener la mejor interacción de mi autoadhesivo con esta resina como tal. Cuando yo hice una reconstrucción, un diente tratado endodónticamente o un diente que tenía caries y lo tuve que restaurar, utilicé protocolos biomiméticos con fibras. ¿Qué va a suceder? Pues que obviamente no tengo al 100% dentina y esmalte. Voy a tener en algunas ocasiones 50% o 70% de restauración y lo demás va a ser diente. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero que mi material con el que voy a adherir funcione de la mejor forma, pues obviamente voy a tratar de utilizar un material que sea más compatible con esta interacción de diferentes materiales y no un autoadhesivo que está indicado para estar en contacto 100% con dentina. ¿Qué pasa cuando yo hago elevación de margen? También, cuando yo hago elevación de margen, pues obviamente tengo una parte de mi preparación que va a ser sobre resina. ¿Por qué? Porque tenía un margen muy profundo, hice una elevación de margen con resina, con una banda matriz, y posteriormente mi restauración indirecta va a caer y va a adherirse acá. ¿Qué va a pasar? Que pues obviamente en esa zona no tengo dentina y mi material, por lo tanto, no va a funcionar de la mejor forma. Por lo tanto, cuando yo tengo ese tipo de situaciones, pues no va a ser mi material ideal. Igual en una restauración parcial indirecta, que no tengo nada de retención mecánica, que esto depende 100% de adhesión. Si yo coloco un material en el cual es autoadhesivo y ya no tengo dentina, pues obviamente voy a tener la misma consecuencia. Tengo, digamos que no el material ideal, no las características que yo requiero. Por lo tanto, cuando yo tengo alguno de esos tipos de restauración o de abordaje, un autoadhesivo, vamos a decir que no es la mejor opción. ¿Qué sería la mejor opción? Un convencional. ¿Por qué? Porque un convencional, como les repito, tiene un adhesivo. Y el adhesivo, al estar separado del propio cemento, pues va a funcionar mucho mejor. Va a poder hacer sus funciones de grabado y de unión química mucho más puro, mucho más eficaz que cuando viene mezclado en el propio cemento. Entonces, ¿qué va a tener o qué características me va a brindar mi adhesivo? Pues que obviamente voy a dar
o voy a provocar un enlace químico con las estructuras dentales, un grabado, una verdadera hibridización de la dentina, porque se ha demostrado que los materiales que son autoadhesivos no forman como tal una capa híbrida. Y a su vez, también hay algunos materiales que tienen la capacidad de tener esta característica que le llaman dark cure. ¿Qué quiere decir? Esto es una cimentación sin luz. Y esto se da justamente porque se han cambiado los métodos de iniciación y activación de la polimerización, que ya no tienen que ver mediante peróxido de benzoilo y amina terciaria, sino tienen que ver por una reacción química. Entonces, el material o el adhesivo que está en contacto con el material resinoso, obviamente son compatibles. Y por lo tanto, como son compatibles al hacer contacto con el adhesivo, ¿qué va a pasar? Que el cemento va a polimerizar al adhesivo. Por eso se llama dark cure, porque no necesita ningún tipo de luz. Así es que yo este tipo de características tengo que, digamos, que saber con qué dientes, más no con qué dientes, más bien con qué adhesivos puedo tener esta capacidad de no polimerizar el adhesivo y con cuáles no lo puedo hacer. Entonces, esta parte la tengo que ver justamente en mi instructivo. Por eso que yo siempre recomiendo, doctores, que cuando yo voy a hacer protocolos de adhesión de restauraciones indirectas, no mezclar marcas. ¿Por qué? Porque justamente como saben cómo funcionan sus adhesivos, sus cementos, los hacen justamente para eso, para que funcionen y las características que se les va a brindar, pues obviamente realmente las tenga. Pero cuando estoy mezclando marcas para hacer estos procedimientos, es muy probable que el material con el que estoy colocando mi adhesivo, pues no es compatible con ese cemento o no saben qué características tiene. Por lo tanto, puedo llegar a tener, digamos que menor fuerza de adhesión, algunas características no ideales. Entonces, con convencionales, doctores, sí tengo una hibridación, o sea, sí tengo realmente una formación de capa híbrida. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un adhesivo, digamos que fuera de, o sea, en un paso antes. Y cuando yo utilizo autoadhesivos, la interacción es superficial, no es tan fuerte. Ahora, estos autoadhesivos como tal, por lo mismo que no hay tanta interacción, no hay tanta interacción con los túbulos dentinarios y no se forman los suficientes tags que uno quisiera para poder tener retención micromecánica, cosa que con los convencionales sí lo puedo llegar a tener. Y a pesar de que yo sé que los autoadhesivos necesitan del diente para neutralizarse, pues hay controversia justamente si realmente estos materiales logran neutralizar su pH por esta situación de que no sabes si realmente tu sustrato es lo suficientemente bueno y adecuado para poder tener ese tipo de neutralización. Y en este artículo, que siempre lo trato de enseñar, nos menciona después de una revisión que en los convencionales como tal, es decir, materiales que tienen muchos pasos, se van a comportar mucho mejor que en los materiales que son autoadhesivos o que son, digamos que simplificados. Por lo tanto, si yo quiero tener un material que me brinde la mayor fuerza de adhesión a largo plazo, pues tendría que ser los convencionales. Ahora, no quiere decir que los autoadhesivos no sirven y los voy a tirar a la basura. No, siempre los tengo que tener guardaditos ahí en el cajón por si en algún momento los necesito. ¿Y en qué caso los voy a necesitar, doctores? Justamente cuando no puedo tener todas las características ideales, que no tengo tiempo para hacer todos los pasos porque el paciente saliva mucho, porque no puedo aislar, porque sangra, porque el paciente no abre bien, no tengo suficiente visibilidad. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Pues que mi adhesión dependa solamente de un paso y que ese paso lo pueda hacer bien. Por lo tanto, un material autoadhesivo no es que sea malo, simplemente que va a estar 1 o 2 pasos abajo de un convencional que necesita más pasos. Así es que ese tipo de situaciones son factores que yo tengo que tomar en cuenta para tomar la mejor decisión en cuanto a mi adhesión y mi elección de materiales. Ahora, si ya me voy a la cuestión de mis sistemas cerámicos, pues yo debo entender qué sistema cerámico estoy utilizando para saber cuál es el ideal o qué protocolo voy a utilizar. Entonces, en esta clasificación de materiales cerámicos del doctor McLaren, clasifican a todos los materiales cerámicos en 4 grupos. Las feldespáticas, que son las que se utilizan mucho para carillas o para recubrimiento de alguna otra estructura. Los de cerámica de vidrio, que tienen lucite y silicato de litio, que aquí es donde entra el famoso IMAX, que es, digamos que es
Es un tipo de restauración feldspática nada más que reforzada y que por lo tanto me permite utilizarlo también en el sector posterior y que por lo tanto tengo igual, no tanta translucidez, pero sí es más resistente. Tengo cerámicos que les llamo, digamos que cristalinos o de alta dureza, como la lúmina y la zirconia, que pierdo translucidez, pero adquiero mucho más dureza y rigidez. Y los híbridos, que podríamos llamar los metal porcelana, que es una unión de un núcleo metálico al cual se le va a agregar porcelana feldespática. Entonces, digamos que en todas estas características, no características, más bien categorías, yo puedo ubicar a mis materiales restauradores. Tal vez con algunas diferencias por el tipo de proceso, si son CAD/CAM o si son convencionales o prensadas, pero yo podría, digamos, que poner a todos mis materiales cerámicos en este grupo. Ahora, también tengo híbridos como Suprimity o Enamic. Entonces, ¿qué características tienen estos? Pues que obviamente tengo la unión de dos mundos. Tengo lo mejor del silicato de litio que me ayuda a tener buena adhesión y tengo algo duro como la zirconia de Suprinity. Por lo tanto, esto me genera, digamos, que un material con características mejores, que le baja la dureza y aumenta un poquito su adhesión. Y otros materiales como Enamic, que tienen cerámica y polímero, es decir, tiene cerámica o porcelana más resina. Y esto, la verdad es que yo creo que es el futuro de las restauraciones que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esto hace que las restauraciones no sean tan rígidas, tengan un comportamiento mucho más elástico y se comporten más parecido al diente. Y esto obviamente me va a generar que mi restauración no dañe tanto al diente y que sea más duradera, sobre todo en casos en los cuales yo tengo demasiada tensión como un paciente bruxista, por ejemplo. Entonces, hablando de protocolos ya de cementación, rápidamente vamos a hablar de los materiales en los cuales hay características que son generales para todos, en los cuales yo sé que tengo que retirar residuos de mi cemento temporal porque hay veces que dejo residuos y eso hace que mi restauración no pueda sentarse correctamente. Una correcta limpieza de la superficie, sobre todo utilizando arenado húmedo, ayuda muchísimo. Lavar y secar y evaluación general de la restauración, es decir, verificar sellado, puntos de contacto, color, anatomía y después ya poder hacer mis protocolos. Un metal porcelana, como lo mencioné, es el más sencillo. Yo tengo como opción arenarlo. Si lo puedo hacer, qué bueno. Si no lo puedo hacer, tampoco no me preocupo porque el metal de por sí es rugoso en la parte interna. Una limpieza con alcohol y aire para quitarle todos los contaminantes que pueden venir del laboratorio. Y aquí en este caso puedo utilizar un resinoso convencional o puedo utilizar un ionomo de vidrio modificado con resina. La verdad es que un metal porcelana, digamos que me da muchísimas opciones. No estoy tan obligado a utilizar ciertos materiales, pero si yo lo voy a utilizar, digamos que estos materiales me podrían funcionar perfectamente bien para ese tipo de restauraciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Relleno la restauración, la llevo a boca, puedo esperarme 2 o 3 minutos a que polimerice solo y después quitar excedentes o hacer una técnica de tag cure, de polimerizar 5 segundos y retirar excedentes. La verdad es que ahí cada quien digamos que lo maneja como más le convenga. Yo prefiero quitar excedentes con un microbrush o con un pincel y después ya poderlo polimerizar para no pelearme mucho con los excedentes. Cuando ya hablábamos de sistemas cerámicos, tengo que saber que hay materiales ácidos sensibles y ácidos resistentes. Los ácidos sensibles son los víteos, es decir, que tienen vidrio, que tienen sílice. Ahí entran las feldespáticas y los de silicato de litio. Los ácidos resistentes son los cristalinos, que estoy hablando de alúmina y circonio, que son materiales muy rígidos, muy fuertes. Por lo tanto, por más que yo le coloque ácido, pues obviamente no le voy a causar ningún tipo de patrón de grabado. En las feldespáticas, ¿cómo las voy a adherir, doctores? Yo lo que ya utilizo ya de cajón para todas mis restauraciones indirectas es utilizar Circlean o Ivoclean, que es un material, una sustancia que elimina los fosfatos de la saliva, que se van a quedar alojados en la parte interna de la restauración cuando hago la prueba en boca. Así es que este tipo de protocolo se utiliza mucho más en circonia, porque la circonia es muy sensible a esto, pero yo la verdad es que ya lo pongo en general para todos mis materiales de restauración indirecta, limpiar la parte interna con esto. Posteriormente colocar mi ácido fluorhídrico por 60 segundos, en este caso que es feldespático, porque tengo mucha cantidad de vidrio. Después puedo neutralizar este ácido con bicarbonato de sodio. Esa es una opción, la verdad es que ya la verdad yo ya dejé de hacer este protocolo. Lo que sí utilizo es limpieza de la parte interna con ácido fosfórico. El ácido fosfórico no es para grabar, simplemente es para limpiar.
y quitar como estas sales que quedan depositadas en la parte interna de las feldespáticas. Simplemente es de limpieza. Y después, algo súper vital es la silinización. El silano es importantísimo para la colocación. ¿Por qué? Porque este va a ser un medio, digamos que de unión, para poderse adherir la restauración al diente. Por lo tanto, este silano tiene la capacidad de unirse con el diente y por lo tanto también unirse a la cerámica. Así es que si yo tengo un material que tiene sílice, pues obviamente necesita fuerza silano, por eso viene su nombre, silano de sílice. Un silano no lo voy a utilizar en circonio porque la circonia no tiene sílice, por lo tanto no lo necesito utilizar. Entonces sí hay que entender muy bien que el silano es para feldespáticas o disilicato de litio. Por lo tanto, utilizar silano en circonia no está indicado porque no le va a hacer absolutamente nada. Y en las feldespáticas, como son las restauraciones que más utilizo para carillas, pues obviamente mi material de elección va a ser un fotopolimerizable. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi material cambie de color y quiero el mayor tiempo posible de trabajo y no estar con estrés. Siguiente, disilicato de litio, es prácticamente el mismo protocolo. Voy a limpiar la parte interna, pero en lugar de grabar 1 minuto, voy a grabar 20 segundos. Así es que esto lo voy a hacer, ¿por qué? Porque tengo menos cantidad de vídeo, por lo tanto no tengo que grabarlo tanto. Con 20 segundos es más que suficiente. Puedo neutralizarlo si yo lo deseo. Lo que sí tengo que hacer es hacer una limpieza interna con ácido fosfórico. El silano va de la mano con esto. ¿Por qué? Porque tengo sílice y por lo tanto tengo que utilizarlo forzosamente y tengo más opciones. ¿Por qué? Porque el silicato de litio puedo utilizar un convencional o puedo utilizar un autoadhesivo. ¿De qué va a depender? Obviamente del sustrato y del tipo de restauración. Ahora, si es de silicato de litio y hice una carilla de silicato de litio, dependiendo del grosor, pues igual podría utilizar un convencional o si no quiero estrés de tiempo y que no quiero problemas del color, utilizaría un fotopolimerizable y va a funcionar muy bien el disilicato. El chiste de esto es poder preparar bien la parte interna con ácido fluorhídrico. Finalmente, la circonia, que es para mí el material más sensible de tener adhesión, voy a hacer lo mismo exactamente, eliminar los fotos de la saliva, que aquí sí es fundamental por lo sensible que es la circonia. Voy a también tener otra opción, como lo mencioné, que es Ivoclean, que prácticamente es lo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente limpiar la parte interna, con 20 segundos sea suficiente y después lavar con agua. Y lo que me voy a basar para mi adhesión de circonia es seguir el concepto APC del doctor Marcus Blatz, en el cual me dice que hay que arenar, colocar un primer y un material resinoso. Es decir, el arenado lo voy a hacer mediante óxido de aluminio a 50 micras de 1.5 a 2 bares, y esto va a hacer la misma función que un ácido fluorhídrico, va a causar una irregularidad en la parte interna de la circonia para tener micro retención. Después voy a tener un primer, el cual va a tener MDP. ¿Por qué MDP? Porque MDP se va a unir a los iones metálicos del óxido de circonia y que por lo tanto me va a tener como de resultado una unión química. Por eso es que el primer tiene que ir muy de la mano y el primer va incluido en muchos de esos materiales como el Z-Prime, el Clearfield Ceramic Primer o el Monobond Plus. En estos tipos de materiales yo tengo MDP y que los puedo utilizar en la parte interna. No silano, no es silano, es un primer que tiene MDP. Y posteriormente utilizar un cemento resinoso, ya sea un convencional que necesita su adhesivo o un autoadhesivo como tal, que yo sé que va a depender mucho del sustrato y de la complejidad o de la simplicidad con la cual yo quiero trabajar. Y de esta forma yo puedo llegar a tener una buena fuerza de adhesión a circonia. Si yo no lo hago así, podría yo tener menores valores de adhesión y por lo mismo es que la circonia yo considero que es de las restauraciones que más se desaloja. ¿Por qué? Porque sí tengo que hacer muchos pasos y pasos muy meticulosos para yo poder lograr ese tipo de fuerza de adhesión. Con lo que quiero terminar, doctores, es justamente entender la diferencia entre cementación y adhesión. Yo hablo de cementación o de luting cuando estoy hablando de materiales convencionales. Y yo hablo de adhesión o bonding cuando utilizo materiales resinosos. Entonces, yo sé que a veces es difícil cambiar el concepto y la forma de hablar porque hasta uno, sin que quiera, se le sale estar mencionando a los materiales resinosos como de cementación, pero si me voy tal cual a cómo funcionan, pues obviamente no son lo mismo, funcionan completamente diferente. Entonces, como conclusiones, los materiales resinosos, como lo hablamos, están indicados en cualquier tipo de restauraciones. Los convencionales van a ser los cuales tienen mayor desempeño a largo plazo.
pero los autoadhesivos pues es una realidad que siempre va a ser más rápido y que pues obviamente es menos sensible a errores. Y otra situación que es interesante, que es así, yo creo que va de la mano con todos, es que no importa si sea autoadhesivo o convencional, tengo que siempre hacer un grabado selectivo del esmalte, porque el esmalte va a ser un tejido que tiene mayor cantidad de minerales y que por lo tanto el MDP o el GPDM que va incluido en su adhesivo, en su cemento, pues obviamente no va a tener las mejores características. Necesito a fuerza del ácido grabador para que entonces yo pueda tener esta fuerza de adhesión que yo quiero del esmalte. Muy bien, pues esas son las conclusiones a las cuales quiero que lleguemos con esta plática. Ya nos pasamos ahí 2 minutitos, pero bueno, estoy aquí a la orden. Muchísimas gracias por su atención. Diana, estoy abierto a las preguntas. Muchísimas gracias.